Espero que el Señor los esté tratando con gracia y misericordia y su favor en todas las cosas. Sobre todo este día, esta semana que comienza el día de hoy. Voy a invitarles a que vayan conmigo, por favor. Vamos a ir a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 14. Primera de Timoteo 3:14. Lea por favor conmigo lo que dice allí. Yo lo voy a guiar, usted me sigue en la lectura. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Cuando el autor de Hebreos se encontraba mencionando a sus lectores acerca de lo que son los rudimentos de la fe, la forma en la que él abordó el hecho de que los creyentes requerimos o debemos madurar en la fe, fue mencionando algunas de las cosas que para él son los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe para el autor de Hebreos son una serie de doctrinas, 7 doctrinas para ser exactos, que deben ser, según él, sostenidas por todo aquel que se confirma como creyente y que además de eso tiene un mínimo de madurez espiritual. A decir verdad, la afirmación de él es que esto es solamente lo básico, lo elemental que debe conocer todo creyente. Todo creyente debe conocer elementalmente esta serie de doctrinas. ¿Cuáles doctrinas? Escuche lo que él menciona en Hebreos capítulo 6, verso 1. La doctrina de Cristo, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esta serie de doctrinas, según el autor de Hebreos, es lo que él llama los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe. Los rudimentos de la fe en Dios. Los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos del arrepentimiento. La clave aquí se debe a esa palabra rudimentos, que él ya había mencionado de forma anticipada cuando él dijo que acerca de esto hay mucho que decir y difícil de explicar porque ellos se han vuelto tardos para oír. Escuche lo que decía, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que en la definición del autor de Hebreos, estos elementos aquí mencionados, estos elementos son lo básico de la fe cristiana. Lo elemental de la fe cristiana, lo que toda persona que se afirme como creyente debería conocer. Luego él va a mencionarnos que lo que hay debajo de eso, debajo de lo elemental, es leche. Lo que hay debajo de esto es leche y la leche es para los inmaduros, dice él, y la leche es el discernimiento o la necesidad de aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. La leche es esa etapa particular del creyente donde todavía no ha logrado discernir entre las cosas buenas y las cosas malas, sino que ahora se mantiene allí. Luego, después de esto, si esa persona va a crecer de tal manera que pueda conocer el alimento sólido. Y ese alimento sólido del creyente comienza con esta serie de doctrinas de las cuales el día de hoy trataremos la primera de ellas, que son
los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esos rudimentos mencionados aquí por el autor de Hebreos empiezan por la doctrina de Cristo. Y esto es interesante pensando en que la doctrina de Cristo es tal vez la doctrina más discutida a través de todos los siglos en la fe cristiana. La fe cristiana ha discutido mucho la doctrina de Cristo y además de eso se ha confundido también mucho acerca de la doctrina de Cristo. A lo largo del tiempo, los creyentes hemos ido entendiendo mejor y mejor la doctrina de Cristo. Pero déjeme basarme, por favor, en el pasaje que leímos en la introducción para poder acercarme a esta doctrina conocida como la doctrina de Cristo. Recuerda que la palabra doctrina es la palabra enseñanza. Las iglesias de nuestros días dicen que el amor une y la doctrina divide. La Biblia es solo doctrina. Si la doctrina divide, entonces la Biblia no nos sirve para nada. La Biblia es la doctrina de la fe cristiana y aborda una serie de elementos y pequeñas vertientes que finalmente llegan a la suma del todo, lo que significa ser un cristiano y las doctrinas que sostiene la fe cristiana. La palabra doctrina es la palabra enseñanza. La Biblia es nuestra enseñanza, nos enseña acerca del plan de Dios de redención de los hombres, acerca del destino de los hombres, de la condición de los hombres y de quién es el Dios que ha decidido libertarlos. Así entonces, escuche lo que decía el autor Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Si usted se da cuenta, lo que tenemos aquí acerca de ese gran misterio de la piedad es una serie de 6 postulados. 6 postulados acerca de Cristo. Y escuche lo que él empieza diciendo. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Ahora, esto es lo que pensamos cuando nos acercamos a una doctrina como esta. Esto es lo que pensamos cuando nos acercamos a una doctrina como esta. La afirmación de introducción de Pablo es importante. Él dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí hay 2 palabras juntas, la palabra misterio y la palabra piedad, que hacen el marco del todo de la doctrina de Cristo. Él dice que la doctrina de Cristo nos muestra lo grandioso que es el misterio de la piedad, porque el misterio de la piedad es Cristo mismo. La palabra misterio es muy utilizada por Pablo. Pablo utiliza esa palabra en una serie de ocasiones y en cada ocasión que él utiliza esta palabra misterio, está hablando particularmente de ese misterio escondido desde los siglos en Cristo. Por ejemplo, él menciona esto en Efesios capítulo 1. Escuche lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 9. Él habla de Dios, dice que Dios está dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Es la afirmación utilizada por Pablo allí. Pero luego la vuelve a utilizar más adelante en el capítulo número 3. Pablo dice que a los apóstoles les fue revelado o declarado el misterio, como él ya lo ha mencionado antes. Leyendo lo cual puedes entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La afirmación de Pablo acá tiene estas 2 palabras ahí juntas. Luego vuelve a repetirnos en el versículo 3, capítulo 3, versículo 9, acerca del misterio. Nos dice, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nuevamente, Pablo está hablando de un misterio al que él ha llamado el misterio de su voluntad, el misterio de Cristo, el misterio escondido desde los siglos en Dios. Luego,
él habla acerca de otro misterio que también implica a Cristo en el capítulo 5, verso 32, cuando dijo que grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Está hablando de la unión de Cristo con su pueblo, con la iglesia. Así que en cada una de esas ocasiones donde Pablo utiliza esta frase de manera constante, nos deja ver que para él el misterio ha sido desvelado. El misterio que nosotros observamos ha sido desvelado según él de esta manera, porque Dios fue manifestado en carne. O sea que para Pablo, el misterio de la piedad o el misterio de Cristo o el misterio escondido desde los siglos en Dios, el misterio de la voluntad de Dios, se trata de Dios mismo revelándose en carne. Escuche su afirmación. Dios fue manifestado en carne. Esto nos hace plantearnos algunas preguntas particulares a las que debemos llegar a una correcta conclusión si queremos mantenernos dentro de la fe cristiana. La fe cristiana ha rechazado las sectas por la tergiversación de la persona de Cristo. Por ejemplo, ha rechazado las afirmaciones de los pentecostales unitarios debido a su tergiversación de la persona de Cristo, afirmando que el Padre y el Hijo son la misma persona. Ha rechazado las afirmaciones también de los testigos de Jehová, afirmando que el Padre y el Hijo, aunque son distintas personas, son distintos en poder y dignidad. Es decir, que en ese sentido ellos afirman que Cristo es menor al Padre en su persona. No es igual de poderoso, no es igual de eterno, sino que Él es una criatura del Padre. Esta afirmación ha hecho que también el cristianismo rechace a los testigos de Jehová como una verdadera iglesia. Con otros ha pasado exactamente lo mismo, sectas insurgentes que han aparecido a lo largo de la historia del mundo, como pasó por ejemplo con los maniqueos, o lo que ocurre en nuestros días todavía con sectas como por ejemplo Creciendo en Gracia y otras, o como por ejemplo los mormones, que su tergiversación acerca de la persona de Cristo ha hecho que sean rechazadas como verdaderas iglesias. Cristo para ellos ha sido la piedra en la que tropezaron los hombres. Él ha sido la piedra en que los sabios se cayeron. Aquí en este escenario, Pablo nos está diciendo que Dios fue manifestado en carne. Y aquí la afirmación interesante es la afirmación manifestado. ¿Cómo es que Dios se ha manifestado en carne? ¿Se ha manifestado Dios de otra manera distinta a la carne? ¿Cómo es la manifestación de Dios? Cuando Dios se manifiesta, ¿cómo se ve esa manifestación? Eso, por supuesto, nos obliga a ir al Antiguo Testamento y a observar todo el Antiguo Testamento, porque es el Antiguo Testamento el que nos habla de la manifestación de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura, vemos muy pronto una gran incógnita en la historia contada por Moisés acerca de Dios paseándose en medio del huerto. ¿Cómo se paseaba Dios en medio del huerto? ¿Cuál era su apariencia? ¿Había una apariencia? ¿Era un espíritu, es decir, invisible al que solamente se le escuchaba su voz? ¿Cómo era la manifestación particular de Cristo o de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, además de esa incógnita que nos queda allí en el Edén, nosotros nos encontramos con un desenlace constante en el que vemos a un personaje que genera muchas preguntas al creyente. Es decir, nosotros tenemos que observar esos personajes por las afirmaciones que se hacen de ellos. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en algún momento a Abraham hablando con Dios. El Señor está hablando con Abraham para contarle acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Lo interesante del pasaje es todo lo que engloba ese escenario. Por ejemplo, el texto nos dice que vinieron 3 varones. La afirmación es varones. La misma palabra utilizada para Adán. Adán es un varón. Es decir, que la forma particular en la que Abraham ve a estos 3 varones acercándose a él es la forma de un ser humano. No son 3 espíritus viniendo hacia él con cola y con alas.
son varones. Esa afirmación nos deja claro al menos la forma en la que a Moisés está describiendo a estos tres ángeles hasta donde él lo ha mencionado ahí. Pero luego se nos dice en la escritura que dos de estos ángeles se van hacia Sodoma al momento de ser atacada para libertar a Lot de Sodoma para que no fuera destruido. Y él se queda hablando con uno de esos tres varones, a quien el texto le llama Jehová. ¿Puede acaso ser que Abraham estuviera hablando con Jehová mismo? ¿Con Dios mismo? Otro escenario nos deja preguntas similares. El escenario particular de Jacob luchando con el ángel. Mientras Jacob se encuentra luchando con él, dice que le ha resistido, pero cuando ya se acerca el alba, entonces el varón, nuevamente es la misma palabra utilizada, toca el muslo de Jacob y se le descuadra. Es decir, Jacob se distingue por ser un hombre cojo. Y a partir de ese momento, él queda en esa condición. Pero algo particular aparece allí cuando Jacob le pregunta por su nombre. Y él dice, ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? Y entonces Jacob le coloca un nombre a este lugar. Él dijo que se llamaría Peniel. La razón era porque has peleado con Dios y con los hombres. Interesantemente, pareciera que la distinción de Jacob del personaje es que era un hombre y que también era Dios al mismo tiempo. ¿No es el único escenario? Encontramos un personaje similar ahora en la generación de Moisés mientras se encuentra en la zarza. Moisés está viendo la zarza ardiendo allí y se acerca a la zarza a ver qué pasa, y cuando se acerca a la zarza dice que el texto nos decía que el ángel de Jehová estaba en la zarza. Y entonces cuando se acerca a Moisés, el ángel de Jehová le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Esto lo hace Moisés, pero mientras tanto el texto nos dice que Jehová dijo a Moisés. Un momento, nos había dicho antes que era el ángel de Jehová, pero luego nos dice que era Jehová mismo. Otra afirmación interesante se encuentra por allá en el Éxodo, particularmente cuando Moisés está pidiendo al Señor que le deje verlo. Señor, déjame verte. Y particularmente esto es interesante porque el texto nos dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como quien habla con su compañero. Eso es particular. ¿Qué significa la afirmación cara a cara? ¿O qué significa como quien habla con su compañero? Puede ser que Moisés haya visto a Dios mismo. Entonces, si Moisés ha visto a Dios mismo, ¿qué es la gloria de Dios que pidió Moisés ver? Él le dice, Señor, si esto es verdad, si tú vas a ir con nosotros, déjame ver tu gloria, ¿no? Y el Señor le dice a Moisés, Moisés, está bien, te dejaré ver mi gloria, pero solamente verás mi espalda. Yo creo que esto es algo profético, pensando principalmente en el hecho de que reiteradamente el texto afirma que Moisés habló con Dios cara a cara. ¿Cómo es hablar con Dios cara a cara? ¿Cómo se sintió Abraham hablando con Jehová, con Yahweh? ¿Cómo se sintió Jacob luchando con Yahweh? ¿Cómo se sintió Moisés hablando cara a cara con Yahweh? Entonces, pareciera que la afirmación nos deja ver algo particular acerca de la forma en la que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. No, Moisés no es el único caso. Tenemos a Josué, por ejemplo, hablando también con el ángel o el príncipe de los ejércitos de Jehová. Dice que vio un varón lejos, en Josué capítulo 5, él vio un varón de lejos y se acercó a él a preguntarle, ¿eres de los nuestros o de nuestros compañeros? Y él dice, como el príncipe de los ejércitos de Jehová he venido. Josué entonces está frente a él y él le dice, quita el calzado de tus pies, igual que Moisés, porque el lugar que pisas es santo.
Y Josué hace lo propio, se inclina frente a él y luego el texto nos dice, y Jehová le dijo a Josué. Este ángel de Jehová al que los pronombres a Moisés se le confunden, es decir, a veces lo menciona como el ángel de Jehová, pero de repente hablas de Jehová, ese es un personaje anecdótico por mucho, porque tiene muchos escenarios en los que participa del Antiguo Testamento y también es un personaje inusual. Por mucho hay que decir que es un personaje que genera muchas preguntas. No es el caso solamente de Josué, lo encontramos en el desarrollo de la escritura por allí con Gedeón, lo encontramos también con Manoa, el padre de Sansón, y lo vamos a encontrar en adelante también, un personaje a quien la escritura ocasionalmente le atribuye el nombre Jehová o el nombre Yahweh, que es un personaje, además de eso, visible y que además de eso se ha comunicado con cada uno de esos hombres mencionados del Antiguo Testamento. Pero luego nos encontramos con Juan, el apóstol, escribiendo a la iglesia en su evangelio, en el capítulo número 1 de Juan, del evangelio de Juan. Escuche la forma en la que él lo mencionaba por allá en el versículo número 14. Un poquito más adelante, me voy a saltar esa parte porque ustedes ya lo conocen. Escuche lo que dice. Voy a leerlo, sí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pero ahora, escucha lo que dice un poco más adelante Juan en su evangelio. ¿Cómo él menciona esto? Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Escucha la afirmación de Juan? ¿Está equivocado Juan? Escuche lo que él dice. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero Juan, es que tú no has leído el Antiguo Testamento, ¿no te diste cuenta de repente? Toda esa cantidad de hombres en el Antiguo Testamento que hablaron con el Señor, incluyendo a Moisés, de quien se dice, habló con él cara a cara. ¿Cómo afirma Juan entonces aquí que a Dios nadie le vio jamás? Luego, ustedes saben, el Antiguo Testamento contiene la idea de manera amplia de que no hay nadie que pueda ver a Dios y viva. Y Pablo le dice a Timoteo que él habita en luz inaccesible, donde ningún hombre ha visto ni puede ver jamás. Así que la forma particular del Padre, la forma de Dios se encierra aquí en un círculo de preguntas, porque Juan está afirmando que a Dios nadie le vio jamás, pero el Antiguo Testamento nos está diciendo que hubo muchos escenarios en que la gente estuvo con Dios y habló con Dios y tuvo contacto con Dios. Josué y Moisés son dos personajes que pueden dar testimonio acerca de su conexión directa con el Señor, de su posibilidad de hablar directamente con Él. Eso, por supuesto, nos deja dentro del escenario de las preguntas acerca del Hijo. ¿Cómo puede ser esto? Si el Padre es el mismo Hijo, entonces Juan el apóstol está equivocado al decir esto, ¿no? Porque el texto nos dice que a Dios nadie le vio jamás. O a lo que se refiere Juan cuando habla de Dios es a la plenitud de la deidad o al Padre de forma particular o al Espíritu. La Biblia nos deja ver claramente que el Padre no tiene ninguna forma particular. Es decir, la Biblia no nos revela ninguna forma, valga redundar, morfológica del Padre. El Padre en ningún momento en toda la Escritura se muestra con alguna forma, menos con alguna forma humana.
La Biblia nos muestra al Padre interviniendo en la historia del mundo, por ejemplo, descendiendo en su columna de fuego. De la columna de fuego salían voces, igual que como ocurre en la transfiguración de Cristo. Recuerda, desciende una nube, desciende Moisés y Elías, y Cristo se transfigura frente a algunos de sus apóstoles. Y entonces de la nube sale una voz que dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Pero no hay ninguna forma, no hay una manera formológica de la que nosotros podamos sacar o extraer alguna forma en la que se vea al Padre. El Padre no tiene ninguna figura formológica que nosotros podamos identificar. De hecho, hay un pasaje del Antiguo Testamento que ha sido una piedra de tropiezo para muchos, creo que entre ellos los testigos de Jehová. Daniel, por allá en el capítulo 9 y 10, nos hizo una aclaración respecto de acercarse y ver al Señor. Cuando él ve al Señor, dice que cae sobre el piso y entonces su lengua se pega al polvo hasta que aquel hombre que él describe como con el cabello como llamas de fuego, su rostro reluciente como el sol, sus ojos como llamas de fuego también, sus pies, sus manos. Él nos describe la figura de alguien muy parecida a la figura que nos describe Juan el apóstol también en Apocalipsis, cuando dice que él se voltea y ha visto a uno que tenía su rostro reluciente como el sol. Estas personas que afirman haber visto a Dios, al menos en su figura morfológica, se me pegó ese de morfo, en su figura esa. Ustedes entienden lo que estoy intentando decirles. La forma en la que el Señor lo muestra en su palabra siempre es igual. Es decir, usted nunca ve que haya una descripción de Dios diciendo que tenía 4 manos o que tenía 2 alas. No, nunca. No hay una descripción del Señor diciendo que era de color negrito o blanquito. No, cada descripción que hay del Señor, la que hace Moisés, la que hace Daniel, la que hace Juan y la que se hace en la transfiguración de Cristo es idéntica. Es idéntica. La descripción de cómo es el Señor en los cielos siempre es la misma. Su rostro siempre es brillante como el sol. Sus ojos son como llamas de fuego. Su voz es como el estruendo de muchas aguas, como truenos. Sus pies son, como diría Moisés, son como el bronce bruñido. Su presencia es impactante. Así es como la coloca Daniel también. Pero hay una sección de Daniel en Daniel 7 en donde se habla de un anciano de días sentado sobre su trono. Y entonces las personas han pensado, debido a su falta de atención acerca de lo que dice la Escritura, de que ese anciano de días sentado es el Padre. Y al que se acerca, al como hijo de hombre que se acerca, se le ha representado como a Cristo. Pero eso no es lo que dice el texto. Justamente en la interpretación de la visión, el mismo texto nos dice que el que está sentado sobre el trono es el Señor, y el como hijo de hombre que se acerca es Israel. Israel es como un hijo de hombre que se acerca al trono del Señor. El anciano de días no es el Padre, el anciano de días es Cristo mismo, es Dios mismo en la persona del Hijo, sentado en su trono. Otra figura interesante es la vista por Isaías, cuando él afirma por allá en Isaías capítulo número 6 que vio al Señor sentado en el trono. ¿A quién vio sentado en el trono? ¿Al Padre o al Hijo? Bueno, indudablemente la persona que vio sentado en el trono es al Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre nunca es reflejado en la Escritura con alguna figura particular. Siempre es representado por la nube de la cual salen rayos de luz y que habla desde allí. Pero es solo una representación.
No es que el Padre tenga una figura morfológica particular. Lo mismo ocurre con el Espíritu. El Espíritu no es representado en ningún lado de la Escritura con alguna figura morfológica particular. Es decir, la Biblia no nos dice en ningún lugar que el Espíritu es como un hombre. Hay una figura que ha también causado dificultad para los cristianos, mayormente porque históricamente se ha representado el Espíritu Santo con la figura de una paloma. Pero el Espíritu no es una paloma, ni la figura del Espíritu es la figura de una paloma. La razón por la cual el Espíritu hace tal evento en el bautismo de Cristo es porque el Padre, bueno, Dios, le había dicho a Juan el Bautista, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y que se mantiene sobre él, este es el que yo escogí. Pero ¿cómo hace Juan para ver un espíritu? La Escritura nos deja claro que los espíritus no tienen forma, que no son visibles, que no hay forma de ver un espíritu. Los espíritus son invisibles. Está cerrado al ser humano el poder ver tal cosa. Además de un evento de la Biblia en donde esto se hace manifiesto, nosotros no encontramos otros escenarios en los cuales podamos decir los espíritus son así. Al menos no los espíritus que el Señor ha creado como espíritus. Podríamos decir que se vio a Samuel subir cuando la divina en Endor lo invocó para que él ascendiera de entre los muertos y le vio. Puede ser, pero lo que vio es, ella lo menciona, uno como hijo de los hombres. Ella menciona claramente su figura. Es la figura de un hombre, como un varón. En el caso de la paloma, es solamente la forma en la cual Dios está hablándole a Juan el Bautista para decirle, este es. La paloma desciende sobre él y se posa sobre él. Esta era la señal que Juan el Bautista necesitaba. Pero no es que el Espíritu sea una paloma. No hay otra figura que represente el Espíritu. Otra que se ha intentado utilizar es la figura de las lenguas de fuego. Pero nuevamente, las lenguas de fuego fueron una representación que mostró a los hombres la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu como inauguración de la iglesia, el cumplimiento de la promesa hasta que el Señor envió a su Espíritu. Entonces, no hay una figura en la Biblia que pueda representar ni al Padre ni tampoco al Espíritu, pero en cambio, la Biblia nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Y eso es importante. Eso es importante. Es importante que sepamos que Cristo es la imagen del Dios invisible. No hay forma en la que veamos otra cosa. Hace algunos años escuché a un famoso apóstol y profeta de nuestros días afirmando haber tenido la oportunidad de haber ido al cielo. Y afirmaba que cuando llegó al cielo se acercó hacia el trono y que habían 3 tronos enfrente, uno del Padre, otro del Hijo y otro del Espíritu Santo. Y entonces yo pude decir inmediatamente, wow, es falso. No era necesario ser un gran teólogo, pero la Escritura nos muestra efectivamente que ni el Padre ni el Espíritu tienen una forma particular. Solamente el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso nadie puede conocer al Padre sino a través del Hijo, porque la única forma de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos nos dice que Él es de la misma sustancia del Padre. Por eso Cristo puede decirle a Felipe y luego más adelante Tomás, pues le puede decir a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre no puede ser visto. La única manera de ver al Padre es en la persona del Hijo. No es que Él esté diciendo, es que yo soy uno y el Padre es otro, o que Él está mencionando tampoco allí, dentro de ese escenario, que el Padre y el Hijo son la misma persona. No, es que el Padre no puede ser visto, no puede ser conocido, sino a través de la persona del Hijo. Nadie puede venir al Padre sino por mí, dice Cristo. Así que ese personaje del Antiguo Testamento no es el Padre, pero ese personaje del Antiguo Testamento es Dios.
en la persona del Hijo. Por eso Juan tiene razón cuando él dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque al Padre nadie le puede ver. Por eso cuando Él se manifiesta en la forma de nube, y de la nube salen voces. Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto es lo que está diciendo entonces Pablo cuando habla a Timoteo. Él está diciéndole, Pablo, Dios fue manifestado en carne. Eso es interesante porque no es solamente que él está diciendo Dios, el Dios de los siglos, el todopoderoso Dios se ha manifestado en carne. Él también le está diciendo que Cristo es Dios y que ha habitado por todos los siglos. Cristo es eterno. Él no empezó a existir. Él es la existencia misma. Nosotros empezamos a existir. Él no. Él está por encima del tiempo. El autor de Hebreos diría que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Juan diría en Apocalipsis que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Cristo no comenzó a existir, Él ha existido por los siglos eternos. Pero hermanos, piensen en lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Es que Juan dijo que el Logos creó el mundo y la existencia. Él solamente habló y ocurrió. Él dijo sea y fue. Según las palabras de Juan, Cristo estaba con Dios, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero él afirma también este era el principio, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, él está diciendo que la inmensidad del Creador, aquel en el que existen todas las cosas, se ha llegado y se ha reducido a la humillación de un ser humano. Dios, el que dijo, sepárense las aguas de las aguas, y el mundo entero se separó, y las aguas se separaron. Él dijo, sepárense las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y entonces todo esto surgió solo por decirlo. Y él está diciendo que él se manifestó en carne. Podría ser que el gran potente Dios, que con su palabra ha hecho todo, solo con su palabra se haya reducido a una persona humana. Es tan difícil de pensar en eso, hermanos, a través de la sola razón, que los gnósticos llegaron a la conclusión de que ese no podía ser una persona real. Ellos dijeron, no puede ser una persona real, porque ¿cómo puede ser que el gran otro, el que ha hecho todo, se humille a un cuerpo mortal? Ellos dijeron, no, no puede ser. Ellos decían, se veía como un cuerpo mortal, parecía un cuerpo mortal, hacía lo que hacía un cuerpo mortal, pero no era un cuerpo mortal. ¿Cómo era eso? Bueno, pues ellos no podían creer que el grandioso Dios que ha creado el universo entero se haya hecho carne. Y aquí es importante hacer aclaraciones sobre Cristo. Cuando hablamos de hacerse carne, no estamos hablando de tener apariencia de carne y ya. No, Él era un ser humano, totalmente un ser humano. Él no era una especie de Dios que se había cubierto de carne y ya está, pero Él era Dios. No, era un hombre, totalmente un hombre, como nosotros. Un ser humano. Tuvo todo el proceso de un ser humano, ¿no? Él se desarrolló en el vientre de María, ella lo dio a luz como un bebé, él fue creciendo, en conocimiento también fue creciendo y sabiduría, como cualquier hombre, como un hombre, 100% un hombre. También es importante aclarar que él no era una especie de superhumano. No es que fuera un hombre con superpoderes, ¿no? Una especie de Superman, ¿no? Que aunque era como un hombre, se colocaba sus lentes y se veía hombre, luego se transformaba en un superhéroe, ¿no? No era así tampoco. Él no era un hombre con superpoderes, no era un hombre con todas las limitaciones que tiene la raza humana,
con todas las limitaciones que tiene la raza humana. Él, sin embargo, fue manifestado en carne, dice nuestro texto. Y aquí es un poco difícil hablar de más que solamente una manifestación de carne, porque a veces la gente intenta pensar en que como fue manifestado en carne, entonces simplemente era Dios vestido de carne. Pero era Cristo, Cristo era totalmente hombre. Charles Hodge lo plantea de esta manera: las dos naturalezas de Cristo coexisten en una sola persona. Estas no se mezclan, no se intercambian, no se confunden. Aunque en Cristo habita totalmente la plenitud de la deidad, la deidad de Cristo no se mezcla con su humanidad. No es esto más esto. No, Cristo es una sola persona, no son dos personas. Eso es muy importante decirlo. ¿Por qué? Porque los pentecostales unitarios, para poder dar respuestas a los planteamientos de las preguntas, han hecho un dualismo de Cristo, de tal manera que han terminado haciendo a dos personas diferentes. Uno les dice, por ejemplo, bueno, y entonces, si Cristo era el mismo Padre, entonces, ¿a quién oraba Cristo? Y ellos dicen, no, es que el Jesucristo hombre le oraba al Jesucristo Dios. No, no, no. Él era una sola persona. Las dos naturalezas estaban en una sola persona, una única persona. Cristo, Jesucristo. Él fue manifestado en carne. Ahora, ¿cómo pasa eso? No lo sabemos. Pero sabemos esto. Cristo era un hombre, es decir, él tenía alma y cuerpo como nosotros. ¿Sí? Cristo era Dios, es decir, que Él era omnipresente, estaba en todo lugar, lo sabía todo y podía hacerlo todo también, siendo un hombre. Por eso Él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Él conocía a los hombres. Entonces, ¿cómo esas dos cosas existen en una sola persona? Wow, allí es donde la mente humana no alcanza a entrar. Y podemos adentrarnos un poco más y hablar cómo ocurrían cosas adentro, pero nosotros nunca podremos dar explicación suficiente a algo como esto. Pero sabemos esto, que si nosotros existimos es porque Él dijo, hágase. Solo decir hágase nos trajo a nosotros a la existencia. Así que habitar en una sola persona, el Jesucristo hombre y el Jesucristo Dios, en Dios no tiene ningún tipo de reto. Él no está luchando racionalmente con cómo hilar las ideas. No, Él es Dios, simplemente Dios. Ahora, sabemos algo, y es que en su manifestación de carne, Cristo no hizo uso de su propio poder, sino que Él actuó en el poder del Espíritu. La Escritura nos dice que a Él no le fue dado el Espíritu por medida. Es decir, que durante el tiempo que Cristo estuvo en su condición humana, Él no hizo uso de su poder para su propio beneficio o para su propio provecho, sino que cada cosa que hizo, la hizo en el poder del Espíritu. Y eso es difícil de explicar, porque Dios es uno. Entonces, pensar en que Cristo está ahora usando no su poder, sino el poder del Espíritu, es algo difícil de entender. Pero la Escritura nos habla del Espíritu Santo actuando en Él y no haciendo las cosas en Él por medida. Cada cosa que Él hizo, las hizo en el poder de su Espíritu. Entonces, este Jesucristo, además de eso, se humilla haciéndose hombre, como dice Pablo también a los filipenses. Él siendo igual a Dios, dice, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de hombre, ¿no? Forma de siervo, ¿no? Y hecho en semejanza de hombre, se humilló hasta lo sumo. Así que el Dios que hizo todo, que trajo todas las cosas a la existencia, que pudo haber nacido en una cuna de oro y haber libertado al mundo siendo el descendiente de algún gran rey humano, terrenal en ese momento, decide hacerse siervo, naciendo en un pesebre y luego lavando los pies de sus apóstoles, de sus siervos. Este Cristo muestra lo diferente que es el pensamiento de Dios al pensamiento del hombre, ¿no? Dios fue manifestado
en carne. Justificado, Dios que dice, en el Espíritu. Y mira, por favor, que la forma en la que el texto está colocando la palabra espíritu es en mayúscula, es decir, que está hablando de un nombre propio, no del Espíritu de Cristo como el alma humana, no el alma humana de Cristo, sino el Espíritu como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo justifica a Cristo levantándole de entre los muertos, ¿no? Recuerda el famoso cisma por allá del siglo XII entre la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Católica de Oriente, que estaban a punto de agarrarse a los golpes unos a otros y encontraron la excusa perfecta para separarse. La discusión acerca de quién había resucitado a Cristo. ¿Lo resucitó el Espíritu o lo resucitó el Padre? Entonces la Iglesia Católica de Occidente dijo no, le levantó el Espíritu. Y la Iglesia de Oriente dijo no, le levantó el Padre. Entonces dijeron, entonces si no podemos con eso, separémonos. Y por eso encontramos hoy la Iglesia Ortodoxa griega y la Iglesia Católico romana, ¿no? Eso los dividió. Ahora el texto nos dice que Cristo fue justificado en el Espíritu. El Espíritu es quien justifica a Cristo, es decir, Él se levanta de entre los muertos en el poder del Espíritu. El Espíritu Santo declara que Cristo es justo. Le justifica. Y esto, por supuesto, luego lo celebrarán todos los hombres y también las criaturas del Señor. Él dice que esto fue visto por los ángeles. Recuerde que los ángeles no son omniscientes, ¿no? Ellos no lo saben todo. Ellos están aprendiendo y están aprendiendo de la iglesia, impresionantemente. Están aprendiendo de la iglesia. Pero luego dice que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este Cristo está sentado a la diestra del Padre, como lo dice él, como lo dice por allá Apocalipsis. Él está sentado a la diestra de su Padre. Como lo dice también Pablo por allá a los Corintios. Él está sentado a la diestra de su Padre. Hermanos, este Cristo está vivo, está reinando, sentado en el trono. Y además de esto, este Cristo regresará en la forma en la que ascendió. Cristo subió a los cielos en su forma humana, en su forma humana. Y vendrá no en su forma de ángel, no va a venir como un ángel con alas en su caballo blanco, que es un espíritu también. No, él va a venir en su forma humana, igualmente que aquellos que han muerto con Cristo vendrán y serán transformados entonces en las nubes, y aquellos que estén todavía acá ascenderán y serán transformados en cuerpos santos, santificados, espirituales, que ya no están sujetos al pecado de Adán y a las condiciones del pecado de Adán, cuerpos perfectos. Este Cristo vendrá y reinará eternamente en la tierra juntamente con sus escogidos, aquellos por los cuales había preparado su reino. Amén. Bien, hermanos, esta es la primera de las doctrinas que menciona el autor de Hebreos como rudimentos. Rudimentos. Solo son rudimentos de la fe cristiana. Rudimentos. Bien. Ok. Preguntas, hermanos. ¿Todo clarísimo? Qué bueno. Qué bueno que usted no luche así como uno con esas cosas. De aquellos que vieron como tal o que se reveló, ¿cierto? De alguna forma visible, era Jesús. Así es. Su espalda era Jesús. Así Y que es. ahí adelante todo. Y probablemente Jesús transfigurado. El varón que vio con el... ¿Era Jesús? Siempre ha sido el Señor Jesús. Sí, también, siempre ha sido el Señor. Siempre ha sido el Señor. Él siempre estuvo al cuidado de su pueblo. Siempre ha intervenido en la historia humana y se ha relacionado siempre con su pueblo en todas las generaciones. Siempre ha ocurrido. Ahí en esta parte de Moisés hay algo interesante,
porque el texto nos dice que Moisés solamente vio su espalda. Entonces, nosotros tenemos muchas preguntas sobre eso, porque él había hablado con él cara a cara ya, o sea, no era algo raro, él sí había hablado por allá. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 33. Déjenme, yo voy allá. No, en Éxodo 20 son los mandamientos, pero él lo ve en Éxodo 33, un poco más adelante. Entonces dice por allá que el Señor le promete esto a Moisés, ¿no? Mm, déjeme, yo encuentro exactamente el pasaje para no tener que leerlos todos. Mira lo que dice. Dice verso 12, dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú me has declarado, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo sea tu pueblo, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y esa es una petición súper osada. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Qué pasa con eso? Que él ya había dicho antes, en el capítulo anterior, que él hablaba con Moisés cara a cara. En el 11, ok. Ok, mira lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba en medio del tabernáculo. O sea, ya Moisés, para ese momento, hablaba con el Señor cara a cara. Pero luego él dice, te voy a meter en la peña, te voy a cubrir con mi mano y no vas a ver mi rostro, sino que vas a ver mi cara, ver mi espalda. Pero ya él había hablado con el Señor cara a cara. ¿Notan la dificultad que hay allí? Bueno, sin duda, a quien está viendo Moisés cuando sube al monte es al Señor transfigurado. De eso no hay duda, nadie discute sobre el asunto. Es el Señor transfigurado, al que Moisés ve solamente sus espaldas. El asunto aquí es, ¿por qué solamente sus espaldas? Y no ve su rostro. Si Jacob también pelea con este varón y lo ve. Y Abraham habla con él y le ve. Pero ahora no puede ver su rostro. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el Señor aquí es dándole una profecía a Moisés. Es la profecía de que todo lo que alcanzará a cubrir Moisés será hasta las espaldas del Señor. Es decir, él nunca verá el rostro del Señor. La venida del Señor, ver al Señor en su rostro representa el cambio del pacto mosaico al nuevo pacto. Así que todo lo que alcanza el pacto mosaico son las espaldas del Señor. Lo que está antes del Señor. Todo lo que alcanza Moisés es lo que está antes del Señor, lo que se ve de espalda. Lo que se ve de espalda. O sea, tú lo estás viendo venir. O sea, la promesa vendrá. Lo que vas a ver son las espaldas del Señor, lo que vendrá. Pero, venido el Señor, ya todos nosotros vemos el rostro del Señor. Ya no vemos solo sus espaldas. Ya no es para nosotros la promesa de su venida. Para nosotros es el Señor que ya vino, el que ya se mostró, el que ya se reflejó. ¿Sí? Entonces yo creo que a eso realmente es a lo que se refiere el texto. Porque Moisés en realidad habla cara a cara con el Señor muchas veces.
durante su vida. ¿Bien? Ok. Hasta allí. Así Y es. cuando dice cara a cara, ¿lo tomamos literal? Yo creo que es literal. No debemos pensar que es la cara del Señor transfigurado, sino el Señor manifiesto en una forma humana. No sabemos cuál era su figura, pero era un varón. Así es que el texto lo menciona como un varón, es decir, un hombre, un ser humano, común y corriente, un hijo de Adán, un Ish. Porque hasta cierta límite, hubo una limitación que le fue revelada a Moisés. Sí. O sea, él podemos decir que él no No al vio al Señor Señor. completo, porque eso está reservado para los de la promesa. O sea, eso está reservado para aquellos que vimos al Señor después ya de su venida, o sea, aquellos que sabemos que Él ya vino. Todo lo que alcanzaría la ley de Moisés es lo que estaba de espalda al Señor, ¿sí? Lo que estaba de espalda al Señor, no lo que estaba de frente. ¿Mm? Pero ese es mi pensamiento, puede ser que esté equivocado. Sí. Sí, creo que es eso, y creo también además que es la única interpretación que encaja dentro de ese escenario, porque Moisés vio al Señor cara a cara muchas veces. De hecho, la afirmación de que no hay hombre que vea al Señor cara a cara y viva, ¿cómo decirlo? Termina con la transfiguración del Señor siendo visto por sus apóstoles. Pero no es solamente la transfiguración. O sea, recuerde que Daniel vio la cara del Señor también. O sea, vio el rostro del Señor Daniel. Cuando él dice que su rostro era reluciente como el sol, ¿no? Isaías cuando le ve sentado, pero bueno, él no ve su rostro, pero sí, ve la gloria del Señor. Pero el caso de Daniel, si es alguien que describe al Señor, o el caso de Juan el apóstol, él describe al Señor como es en su naturaleza divina, ¿sí? Sin transfigurarse. Bien. Ok, hermanos. Ese Cristo murió en la cruz, hermanos. Ese vino, murió en la cruz por nosotros, para salvarnos del pecado. Esta es la doctrina de Cristo que nosotros defendemos. Bien. Ok, hermano, entonces oremos y terminamos esta escuela dominical. Señor, gracias, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz también. Gracias porque tu palabra nos concede conocer a este bendito Salvador, porque no nos lo deja nubado, no está para nosotros oculto, como lo estuvo para tantos santos en el Antiguo Testamento, pero a nosotros tú nos has revelado esto, Señor. Gracias porque tú escondiste estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños, Señor, para que ninguno de nosotros se gloríe, sino que sepamos que es por tu poder y tu gracia que ha abierto nuestra mente y nos ha entregado tu palabra para que podamos conocer el plan glorioso del único Dios verdadero, quien ha decidido venir al mundo a morir por sus hijos, por transgresores y enemigos, para volverlos sus amigos. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.